No se suelta lo que duele solo porque uno quiera. No se suelta lo que lastima solo porque ya debería haberse ido. La mente cree que soltar es un acto inmediato, como abrir la mano y dejar caer un objeto. Pero las heridas no son objetos. El pasado no es algo externo. Lo que te lastima, muchas veces, vive dentro. Te habita. Te acompaña. Se ha hecho parte de tu forma de mirar. De tu forma de reaccionar. De tu forma de estar en el mundo. Por eso cuesta. Porque no estás soltando algo que simplemente tienes. Estás soltando algo que en algún momento creíste que eras. Pero aún así, puedes soltar. Y no desde el rechazo. No desde la rabia. No desde el ya basta. Soltar de verdad solo ocurre cuando comprendes que ya no necesitas sostener eso que te duele para sobrevivir. Porque hubo un tiempo en que sí lo necesitaste. Hubo un tiempo en que esa herida, esa defensa, ese vínculo que hoy te pesa, fue una forma de protegerte. Fue una forma de no quebrarte por completo. Y por eso, lo primero que necesitas para soltar de verdad, no es fuerza, es honrar lo que te dolió. Honrarlo no es aferrarte. Honrarlo es decir, esto me pasó. Esto me marcó. Esto fue real. Pero ya no tiene que definir lo que viene. Mientras niegues el impacto que algo tuvo en ti, lo seguirás cargando. Porque no se puede soltar lo que no has mirado con verdad. Y muchas veces no lo sueltas porque aún no lo has sentido del todo. Lo has pensado. Lo has contado. Lo has analizado 1000 veces. Pero no te lo has permitido sentir por completo y en silencio. Sentir no es debilidad. Sentir es el puente hacia la liberación. Es sentarte contigo y dejar que eso que has reprimido tanto tiempo, esa tristeza, esa rabia, esa culpa, esa soledad, pueda ser vista sin máscara. Sin juicio. Sin palabras. Cuando permites que la emoción se exprese, no te destruye. Te vacía. Y en ese vaciamiento, empieza a haber espacio para lo nuevo. Porque no se trata solo de dejar ir el dolor. Se trata de dejar de identificarte con él. Dejar de llevarlo como una identidad. Dejar de contar tu historia como si fuera lo único verdadero de ti. Soltar también es silencio. Es dejar de hablar del pasado como quien aún lo está viviendo. Es dejar de abrir esa misma herida en cada conversación. No porque la niegues, sino porque ya no necesitas revivirla. Porque has empezado a sanar. Porque has aprendido que el pasado no se honra repitiéndolo, sino superándolo con conciencia. Y ahí, en ese espacio donde ya no repites, donde ya no empujas, donde ya no luchas con lo que fue, empieza a nacer el verdadero gesto del soltar, perdonar. Y no perdonar al otro necesariamente. A veces no se puede. A veces no se debe. A veces ni siquiera hace falta. Pero sí perdonarte a ti. Perdonarte por haberte quedado. Por haber soportado. Por no haber sabido hacerlo diferente. Por haber creído que eso era todo lo que merecías. Perdonarte por no haber soltado antes. Porque el dolor también nos deja con culpa. Porque una parte de ti cree que deberías haber sabido, haber actuado, haber salido. Pero no sabías. No podías. Y ahora sí. Ahora puedes. No de golpe. No de una vez. Pero paso a paso. Respiración a respiración. Y eso ya es libertad. Porque soltar no es un acto dramático. No es un día de furia. Es un proceso silencioso que ocurre cada vez que eliges no volver al lugar donde ya te perdiste una vez. Es mirar hacia atrás sin quedarte. Es recordar sin sangrar. Es aprender sin repetir. Es decirle al pasado, gracias por lo que me mostraste. Pero ya no camino contigo. Y cuando puedes hacer eso, cuando dejas de arrastrar, cuando dejas de esperar que las cosas sean distintas, cuando dejas de revivir lo que ya terminó, entonces lo nuevo puede entrar. No como reemplazo. Como verdad. Como algo que ya no nace del miedo, ni de la necesidad, ni del vacío.
sino desde el espacio que tú limpiaste con coraje. Desde el silencio que tú cultivaste. Desde la paz que al fin te estás permitiendo. Soltar no significa hacer como que no pasó. No es olvidar. No es tapar. No es poner una sonrisa encima de lo que dolió. No es convencerte de que ya está superado solo porque ha pasado tiempo. El verdadero soltar ocurre cuando puedes mirar tu historia a los ojos sin quedarte atrapado en ella. Cuando dejas de repetir el dolor como si aún estuviera presente. Cuando ya no necesitas convertirlo en identidad. Cuando dejas de decir esto me define, y empiezas a decir esto me transformó. Pero para llegar ahí, hace falta atravesar una etapa inevitable, dejar de engancharte. Porque la mente quiere respuestas. Quiere entender por qué. Quiere que alguien se haga cargo. Quiere justicia. Quiere explicación. Quiere sentido. Y a veces, la vida no lo da. A veces no sabrás por qué te trataron así. A veces no tendrás un cierre. A veces no recibirás disculpas. A veces nadie te devolverá lo que perdiste. Y si te quedas esperando todo eso, si te aferras a que alguien reconozca tu herida, seguirás encadenado a lo mismo que te dañó. Porque el dolor no termina cuando se hace justicia. Termina cuando tú decides dejar de cargarlo. Y dejar de cargar no es hacer de cuenta que no pesa. Es ponerlo en el suelo con respeto. Es decir, sí, esto me dolió. Sí, me dejó una marca. Pero ya no voy a caminar con esto a cuestas cada día. Porque seguir sosteniendo lo que te duele no es fortaleza. Es agotamiento. Y la verdadera fortaleza es saber cuándo soltar, aunque aún haya partes dentro de ti que quieren seguir entendiendo. Aunque una parte de ti todavía diga, pero, ¿y si? No. Ya no más. Lo que fue, fue. Lo que no pasó, no va a pasar. Lo que dolió, ya cumplió su ciclo. Y sí, soltar deja un vacío. Y ese vacío puede dar miedo. Porque muchas veces preferimos cargar algo que nos duele antes que enfrentarnos al silencio de lo desconocido. Preferimos repetir lo que ya entendemos antes que mirar de frente una parte de nosotros que no sabemos cómo habitar sin esa historia. Porque lo que duele, cuando se vuelve habitual, se convierte en una especie de identidad. Y al soltarlo, no solo perdemos el peso. Perdemos también la estructura que lo sostenía. Perdemos la rutina del sufrimiento. Y eso, al principio, puede dar vértigo. Pero ese vértigo es solo el umbral. El umbral entre lo viejo y lo nuevo. Entre la herida y la posibilidad. Entre la versión de ti que sobrevivía y la versión que ahora está lista para vivir sin cadenas. Y ese vacío, que al principio parece un abismo, se convierte en espacio fértil. Un lugar limpio donde puede florecer algo nuevo. Algo que no nace desde la necesidad. Algo que no necesita llenar un hueco. Algo que viene a expandir, no a tapar. Y desde ese espacio nuevo, nace otra práctica, abrirte sin ansiedad. Porque el ego, apenas sueltas algo, quiere reemplazarlo. Quiere buscar enseguida otra cosa. Otra persona. Otra historia. Otra distracción. Pero la paz no se encuentra corriendo hacia lo próximo. La paz aparece cuando puedes estar en medio del silencio sin desesperarte. Cuando puedes sostener la espera sin llenarla de ruido. Cuando ya no necesitas sustituir el pasado para sentirte en casa. Comenta, no relleno huecos para sentirme mejor. Y ahí, en esa quietud que tú mismo sostienes con conciencia, ocurre algo que no puedes forzar, llega lo que te corresponde. No por buscarlo. No por exigirlo. Por vibración. Por coherencia. Porque has creado dentro de ti un espacio donde lo nuevo puede llegar y quedarse. Porque ya no estás esperando que te salven. Porque ya no estás buscando desde la carencia. Porque lo que antes te dolía ya no es el motor de tu camino. Ahora caminas desde la claridad. Desde la verdad. Desde la paz de quien sabe que puede estar solo sin sentirse vacío. De quien sabe que soltar no es perder, sino recordar lo que siempre fue tuyo, tu libertad interior.
Sostener lo que te lastima muchas veces no es una decisión consciente. A veces es una cadena invisible que arrastras sin notarlo. Una atadura que no está hecha de hechos, sino de emociones no resueltas. Y ahí aparece una palabra que asusta, pero que necesitas mirar con honestidad: el apego. Porque el sufrimiento profundo no viene solo del dolor. Viene del apego que construiste alrededor de lo que ya no tiene vida. De la necesidad de que eso te dé algo que, en el fondo, sabes que no va a darte. Y no se trata solo de relaciones. Puedes estar apegado a una idea, a una versión de ti, a un recuerdo, a una imagen de cómo debería haber sido tu vida. El apego no siempre se ve como una cuerda. A veces se disfraza de esperanza. O de lealtad. O de una fidelidad ciega a tu historia. Pero lo que no se mueve, lo que no evoluciona, lo que solo te retiene y no te expande, no merece tu energía. Porque el apego, aunque al principio parece un vínculo, con el tiempo se convierte en prisión. Y muchas veces, ese apego se mantiene no porque realmente quieras seguir allí, sino porque sigues esperando. Esperando que un día todo cambie. Que el otro entienda. Que el pasado se reescriba. Que lo que no fue, al fin sea. Pero esa espera es un autoengaño. Una forma de no soltar. Una forma de seguir conectado sin asumirlo. Una excusa para no cerrar lo que ya se cerró solo. Y mientras sigas esperando que lo que te hizo daño se convierta en algo que te salve, seguirás repitiendo el ciclo de la herida. Por eso, soltar también es ver con claridad. Es dejar de romantizar lo que dolió. Es dejar de justificar lo que ya no tiene sentido. Es decirte la verdad completa, aunque te duela. Porque la claridad es incómoda, pero es el inicio de la libertad. Y esa libertad no se alcanza con frialdad. Se alcanza con compasión. No con culpa. No con dureza. No con exigencia. La compasión es la energía que te permite mirarte en el espejo y decir: hice lo que pude. Aguanté lo que creí necesario. Pero hoy elijo algo distinto. Hoy elijo no seguir atándome. La compasión no te debilita. Te devuelve. Porque mientras sigas castigándote por no haber soltado antes, seguirás en el mismo lugar. Porque culparte también es una forma de quedarte atrapado. El soltar real empieza cuando te abrazas, cuando te sostienes sin juzgarte, cuando dejas de mirar tu proceso con ojos ajenos. Cada uno suelta cuando puede. Cuando está listo. Cuando el alma ya no puede seguir cargando lo mismo sin romperse. Y ese momento llega. Siempre llega. No como una explosión. Como una decisión serena. Una decisión que nace no del enojo, sino de la comprensión. Y esa comprensión es la que te permite cerrar ciclos desde la conciencia, no desde el orgullo. Porque cerrar un ciclo de verdad no es cortar sin sentir. No es bloquear desde el ego. No es ignorar lo vivido como si nada hubiera pasado. Cerrar un ciclo es honrar lo que fue sin seguir viviéndolo. Es agradecer lo que te enseñó, incluso si fue duro. Es decir, esto formó parte de mi camino, pero no define hacia dónde voy. No necesitas odiar a nadie para soltar. No necesitas ganar. No necesitas una escena final. Solo necesitas dar el paso invisible que marca la diferencia entre seguir reviviendo y al fin vivir. Y desde ahí, desde ese gesto silencioso, desde esa madurez interior, puedes mirar hacia adelante sin arrastrarlo de atrás. Ya no como quien escapa. Como quien elige. Porque ahora sabes que el verdadero peso no está en lo que pasó. Está en seguir repitiéndolo dentro de ti. Y al soltar, no estás abandonando nada. Estás volviendo a ti. Estás volviendo a tu centro. Estás volviendo a tu calma. Estás, por fin, volviendo a respirar con todo el cuerpo y no solo con lo que quedó herido. Soltar lo que te lastima no siempre duele porque estés perdiendo algo real. A veces duele porque estás dejando atrás una identidad que construiste a partir del dolor. Algo en ti se acostumbró a definirse desde la herida. Soy la que fue traicionada, soy el que siempre da más, soy la que aguantó todo. Y sí,
Eso fue parte de tu historia. Pero no es lo que eres. No puede ser lo que sigues siendo. Porque si construyes tu identidad sobre la base del sufrimiento, vas a seguir defendiéndolo sin darte cuenta. Vas a seguir alimentando situaciones que te confirmen ese rol. Y cuando algo quiere liberarte, tú mismo puedes resistirte, porque sin ese dolor, no sabes quién eres. Por eso, parte del proceso de soltar no es solo dejar ir a otro, o a una historia. Es soltar quien creíste que eras por haber vivido eso. Es permitirte ser alguien que ya no necesita ser definido por lo que le faltó, por lo que aguantó, por lo que le dolió. Y eso, aunque parezca libertad, da miedo. Porque al soltar el dolor, también te enfrentas a la responsabilidad de escribir una historia nueva. Ya no tienes excusas. Ya no tienes un rol fijo. Y eso requiere coraje. Porque el vacío que deja la herida también es un espacio que pide creación. Y ahí, a veces sin darte cuenta, aparece otra trampa sutil, la adicción al conflicto. No como drama externo, sino como una dinámica interna que te resulta familiar. Has vivido tanto tiempo en tensión, en estado de alerta, con el corazón en puño, que cuando todo se calma, te incomoda. El conflicto, por destructivo que sea, a veces da una sensación falsa de control. Porque al menos lo conoces. Porque al menos sabes cómo moverte ahí. Pero la calma te deja sin guión. Te deja sin el papel de víctima, de salvador, de luchador. Y si no estás en paz contigo, puedes sabotear esa paz cada vez que se presenta. Puedes volver a buscar lo que te lastima porque es lo que tu cuerpo asocia con pertenencia. Porque en medio del dolor, al menos te sentías alguien. Pero eso no es pertenecer. Eso es sobrevivir. Y tú ya no estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para despertar. Para liberarte de esos ciclos repetidos. Para soltar esas dinámicas que conoces, pero que ya no necesitas. Porque mereces otra cosa. Porque puedes elegir otra cosa. Porque el amor propio no se demuestra solo en palabras. Se demuestra en las puertas que cierras para no volver a entrar en la misma habitación oscura. Afirma en comentarios, merezco lo mejor. Y eso nos lleva a otra verdad incómoda, muchas veces no sueltas porque, en el fondo, tienes miedo de estar en paz. Porque la paz es demasiado desconocida. Porque si las cosas se calman, ya no hay a quien culpar. Ya no hay caos externo que distraiga de tu mundo interior. Ya no hay movimiento que justifique tu desconexión. Estar en paz significa que ahora tienes que estar contigo. De verdad. Sin distracciones. Sin drama. Sin rol. Y esa soledad, que en realidad es una oportunidad, puede parecer amenaza si no sabes estar en tu propio silencio. Pero si lo atraviesas, si te quedas, si no huyes, algo cambia. La paz deja de asustar. Empieza a ser hogar. Y entonces, lo que antes llamabas soltar ya no se siente como pérdida. Se siente como un acto de confianza. No solo en ti. En la vida. Porque cuando sueltas lo que te lastima, estás diciendo, confío en que ya no necesito repetir el dolor para sentirme vivo. Estás diciendo, confío en que hay algo mejor esperándome, aunque aún no lo vea. Estás diciendo, confío en que puedo sostener el vacío, porque ese vacío es sagrado. Y desde esa confianza, desde esa madurez interna, desde esa presencia que ya no busca justificarse, empieza lo nuevo. No como un premio por haber sufrido. Como una consecuencia natural de haber despertado. Como el fruto que cae solo cuando dejas de apretar la rama con desesperación. Como la luz que entra cuando ya no estás tapando la puerta con tu historia. Como la vida que al fin puede abrazarte, porque tú has soltado todo lo que usabas para protegerte de ella. Una parte de ti quiere soltar. Sabe que ya no puedes seguir cargando lo mismo. Reconoce que esa historia, esa persona, ese ciclo, ya no forma parte de lo que resuena con tu verdad actual. Pero hay otra parte que no puede. Que vuelve. Que recuerda. Que retiene. Y muchas veces no entiendes por qué. No sabes por qué si ya lo decidiste en tu mente, si ya lo comprendiste en tu lógica,
Si ya hablaste de eso tantas veces, aún lo sigues cargando dentro. Lo que pasa es que no lo estás sosteniendo con la mente. Lo estás guardando en el cuerpo. El cuerpo es memoria. El cuerpo es historia. El cuerpo retiene cada emoción que no supiste cómo procesar, cada silencio tragado, cada impulso reprimido, cada lágrima que se quedó al borde. Y mientras no lo liberes desde ahí, seguirás repitiendo el dolor no porque quieras, sino porque lo tienes grabado en tu piel, en tus gestos, en tus hábitos, en tu postura. Y por eso, el verdadero soltar no ocurre solo hablando o pensando. Ocurre respirando. Ocurre moviéndote con conciencia. Ocurre llorando sin censura. Ocurre cuando te das permiso de atravesar lo que tu cuerpo ha sostenido en silencio durante años. Y ahí aparece otro obstáculo silencioso, la ilusión del cierre perfecto. Esa fantasía de que podrás soltar solo cuando tengas una última conversación, una última explicación, una disculpa, una despedida clara, un cierre con guión y música de fondo. Pero la vida no siempre cierra como quisiéramos. A veces simplemente termina. A veces se rompe sin aviso. A veces el otro nunca entenderá. A veces no habrá respuestas. Y si esperas que el final sea perfecto para poder soltar, te quedarás atado a lo que ya se ha ido. Porque el verdadero cierre no es externo. Es interno. Es la decisión de dejar de esperar que el pasado te devuelva algo. Es decirte, ya no necesito comprenderlo todo para poder liberarme. Y a veces, aunque ya lo sabes, aunque has hecho trabajo interno, aunque has llorado y soltado y escrito y meditado, algo dentro de ti vuelve a engancharse. Ahí es donde entra otro factor importante, el autosabotaje emocional. Porque soltar también significa cambiar. Y cambiar asusta. Porque si sueltas el dolor, ya no puedes esconderte detrás de él. Ya no puedes justificar ciertos patrones. Ya no puedes seguir en piloto automático. Y entonces, inconscientemente, puedes sabotear tu propia paz. Volver a escribirle a quien ya sabías que no debías. Volver a pensar en eso que ya no tiene vida. Volver a alimentar la historia para no enfrentarte con la página en blanco. Y no es porque seas débil. Es porque aún no te has permitido sentir lo suficiente tu propia fuerza. A veces hay que tocar fondo para decidir que ya no más. No desde el drama. Desde la claridad. Desde una convicción tan profunda que el autosabotaje ya no tiene espacio donde esconderse. Porque ahora tú estás despierto. Ahora tú estás mirando. Ahora tú estás presente. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más sutiles y a la vez más poderosos. El acto de soltar como una forma de volver al presente. Porque lo que más lastima no es lo que pasó. Es seguir viviéndolo cada día. Es seguir entregando tu energía, tu atención, tu tiempo interior, a algo que ya no está. Y mientras sigas alimentando el recuerdo, seguirás perdiéndote el ahora. Pero cuando sueltas, no solo dejas ir el dolor, vuelves a habitarte. Vuelves a mirar lo que sí está. Vuelves a respirar con el corazón más liviano. Vuelves a ver que hay luz, aunque por años hayas vivido en sombra. Soltar es una forma de recuperar tu vida. No la que fue. No la que idealizas. La que tienes hoy. La que puedes crear con manos nuevas, con ojos distintos, con un alma que ya aprendió a sostenerse sin necesidad de repetir el daño. Y sí, a veces soltar da vértigo. Pero más vértigo da seguir sosteniendo lo que te hunde. Más vértigo da vivir atrapado en algo que ya no existe. Más vértigo da no darte nunca la oportunidad de sentir la ligereza de vivir en paz. Y al final, después de tanto sostener, de tanto resistir, de tanto pensar en cuándo sería el momento justo, comprendes que no hay un día ideal para soltar. Que no existe un instante perfecto en el que todo va a estar claro, ordenado, limpio. Comprendes que el momento para soltar no llega de afuera. Lo creas tú, cuando por fin decides que tu paz vale más que tu herida. Que tu presente pesa más que tu pasado. Que tu dignidad interior ya no acepta seguir arrastrando una historia que se convirtió en cárcel. Soltar no es un acto de frialdad. Es un acto de amor propio.
Un gesto silencioso de respeto hacia la parte de ti que ya no quiere vivir atada al mismo dolor. Soltar no es perder algo. Es recuperarte a ti. A tu espacio, a tu energía, a tu mirada, a tu tiempo interior. Y cuando eso ocurre, no necesitas gritarlo. No necesitas explicarlo. Lo sientes. Lo sabes. Algo dentro se afloja. Respiras más profundo. Y te das cuenta de que el dolor no se va porque se olvida. El dolor se va cuando por fin lo dejas descansar. Y al dejarlo descansar, te quedas tú. Sin el drama. Sin la necesidad de repetir. Sin la urgencia de que las cosas hubieran sido distintas. Te quedas tú, vuelto hogar, vuelto calma, vuelto raíz. Ya no te define lo que perdiste. Te define lo que has decidido liberar. Ya no vives esperando lo que no llega. Vives creando lo que tú mismo, ahora sí, te permite recibir. Porque al soltar, te liberas de la historia. Pero más aún, liberas al alma de seguir creyendo que necesita sufrir para tener valor. Y al fin, puedes caminar más liviano. No porque todo esté curado, sino porque ya no estás cargando lo que te rompía. Porque ahora, desde este lugar más limpio, más verdadero, más tuyo, puedes empezar de nuevo. Decreta en comentarios para mantener la fe y accionar desde el alma, escribe, yo puedo empezar de nuevo. Gracias por escuchar. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Bendiciones.